Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al economista y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro Antonio Siriaco. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias, Federico, por tu invitación a tu programa tan visto, Esfera de Poder, y estamos aquí a tu disposición. Fíjese, usted como catedrático, economista, es una persona más que indicada para abordar los temas palpitantes actualmente como presupuesto, reforma fiscal, etcétera, fluctuación económica y otros catálogos a nivel del procedimiento económico. Vamos a comenzar por la primera parte, el presupuesto general del Estado para el 2021, que es de más de $1 billón de pesos. Mira, Federico, el presupuesto o la ley de gastos e ingresos y proyecciones del ingreso que el gobierno presentó al Congreso Nacional por un monto de $1.046.000.000.000 de pesos. Incluso es un presupuesto que prácticamente son casi 50.000 millones de pesos menos que el año pasado, o que este año que se está ejecutando el presupuesto 2021, es decir, $1.094.000.000.000 de pesos. Yo veo este presupuesto que el gobierno ha presentado como un presupuesto de transición. ¿Por qué de transición? Porque el gobierno ha desvinculado el presupuesto con la reforma fiscal y obviamente tiene que cumplir con una formalidad. Ese presupuesto el Consejo de Gobierno tenía que conocerlo el 1 de octubre y evidentemente luego lo presenta, una vez conocido, en el Consejo de Gobierno lo presenta al Congreso y el Congreso tiene hasta diciembre de aprobación de ese presupuesto. Entonces el gobierno tiene que cumplir con esos plazos y lo hace, pero también saca la reforma fiscal incluso del Consejo Económico y Social, y lo hace para tratar de consensuarla con los partidos políticos, porque al final esa reforma fiscal se va a conocer en el Congreso Nacional y son los políticos, son los partidos políticos que van a aprobar esa reforma fiscal. Entonces, mientras se cumple con los plazos, con las formalidades, el gobierno avanza en ese proceso de negociación. En ese presupuesto que el gobierno ha presentado al Congreso Nacional con un déficit de alrededor del 3% del PIB y alrededor de 117.000 millones de pesos, y fundamentado básicamente en ingresos ordinarios, pero también en un componente importante que es el ingreso de capital, que ahí incorpora ventas de activos de empresas públicas que son ingresos evidentemente para el sector público. No sabemos en ese sentido qué tipo de activo se supone que son los activos que tiene el gobierno en el sector eléctrico, que evidentemente son aquellos que que le reditúan una gran cantidad de recursos. Pero también hay otros componentes importantes sobre el cual se sustenta ese proyecto de presupuesto. En primer lugar, está préstamos, recursos externos por un monto de 75.000 millones. En segundo lugar, hay emisión de bonos externos, bonos soberanos, por un monto de 138.000 millones. Y en tercer lugar, hay bonos internos por un monto de casi 70.000 millones de pesos. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que tentativamente el proyecto de presupuesto, su financiamiento básicamente es con recursos externos. El gobierno tiene un gran dilema, donde necesita recursos precisamente para evitar que la deuda pública se siga incrementando, pero a su vez también tiene el temor de aplicar una reforma fiscal en un contexto donde verdaderamente hay un entorno inflacionario que no lo controla. Cuando tú analizas en los últimos meses, ¿qué ha ocurrido? Bueno, sencillamente los precios de los alimentos se han incrementado, los precios de la canasta básica se han incrementado, la inflación
tanto acumulada como la inflación interanual está por encima incluso de la meta de inflación del Banco Central, situación que no se había visto en los últimos en años anteriores. Por lo tanto, es un elemento nuevo y posiblemente la inflación termine este año por encima de la meta de inflación calculada por el Banco Central. Pero también hay tensiones en los mercados internacionales que han generado esas presiones internas de precios. El precio del petróleo está por encima de la vecindad de los $75 el barril. Se ha duplicado el precio del gas natural. Se ha prácticamente triplicado el precio del carbón mineral, que ha pasado de $50 la tonelada métrica a casi $200. Entonces, si a eso tú le sumas también que los fletes prácticamente se han incrementado 1000 por 1000, porque eso ha pasado de $2000 a $22,000. Algo impresionante. El transporte marítimo se ha incrementado, no hay contenedores en el mundo. Todo eso está haciendo que los costos de importación se incrementen y eso tiene un efecto muy fuerte en los sectores productivos. Y el mismo gobierno se ve con una presión porque cada vez que se incrementa el precio del petróleo, o si no sube el precio de los combustibles, entonces tiene que absorber esos precios como un subsidio. Y esos subsidios se va acumulando y posteriormente el gobierno tendrá que buscar los recursos. Entonces ese es el gran dilema. Tú sabes, hay un elemento importante, Federico, que yo siempre no me canso de repetir. Los economistas, en su gran mayoría, mis colegas, muchas veces se equivocan. Siempre tú has escuchado, y tú que eres muy ducho en temas de economía, de política, tú has escuchado a muchos economistas que este es el mejor momento para hacer reformas cuando hay crisis. Y eso es un error. Siempre cuando tú estás bien de salud, es mejor ir al médico que cuando tú estás mal. Porque cuando tú estás bien, estás asumiendo una visión preventiva y evita, evidentemente, algún colapso de alguna enfermedad catastrófica. Entonces, nosotros no podemos decir que en un momento que estamos saliendo de una pandemia, que hay una recuperación, donde hay una debilidad del tejido empresarial, donde hay una debilidad del tejido social, tú decirle a la gente que se sacrifique y que pague más impuestos. ¿Qué ocurre? Que la gente se crispa. ¿Qué ocurre? Que puede pasar como ha pasado en Colombia o en Ecuador, que se ha planteado una reforma fiscal y el presidente y el gobierno han tenido que retroceder. Las reformas, Federico, se hacen en tiempos de bonanza. En tiempos de bonanza, cuando te va bien, tú te sacrificas y le puedes dar a alguien algo y quizás eso tú no lo sientes. Lo que sucede es que en tiempos de bonanza se crean burbujas. Todos pensamos que la cosa va a ir bien para toda la vida y no es así. ¿Por qué? Porque la economía es cíclica. La economía no se comporta de manera lineal. La economía tiene periodo de expansión. La economía tiene periodo de depresión. Y en los momentos de expansión es que tenemos que hacer las transformaciones. Este país duró prácticamente 10 años creciendo a tasa de crecimiento de un 6.1, disminuyendo pobreza monetaria. Y no hicimos las transformaciones. Y en esos momentos, en vez de disminuir la deuda, lo que hicimos fue que la aumentamos. Y ahora que vienen los tiempos difíciles, vino la pandemia, llegaron los tiempos de las vacas flacas, entonces tenemos que hacer todas las cosas y las reformas. Y entonces, lamentablemente, al gobierno que está en estos momentos le ha tocado eso. Y eso tendrá un costo político, no solamente social, un costo político. Y ese coste político disminuye el capital político del presidente de la República. Y ese es el temor. Tú ves que se ha dado mucha vuelta para la reforma que se saca del presupuesto, que se saca del Consejo Económico y Social,
que el presidente la va a consensuar con los partidos políticos, pero todo eso es tratando de buscar el momento para que el impacto sea mínimo. Al final, Federico, cualquier reforma fiscal que se haga puede ser la reforma mejor diseñada, pero al final eso implica incremento de impuestos e incremento de precios. Si tú la apruebas en ese contexto que yo te estoy diciendo, entonces posiblemente puedan haber situaciones que se le puedan ir de las manos al actual gobierno y al presidente de la República. ¿Qué yo planteo? ¿Qué yo creo que hay que hacer, Federico? Bueno, yo creo que tenemos que hacer, en caso de que se haga, partir del gradualismo. No podemos nosotros hacer reformas de choque, ajuste de choque. Tenemos que hacer reformas parciales, de tal manera que eso minimice el costo. En el año 2012 se quiso hacer una reforma, un pacto fiscal, ¿y qué ocurrió? Que no se pudo. ¿Por qué? Porque la gente sencillamente se crispó y eso ralentizó la economía, la ralentizó. Porque recuerdo que en el primer trimestre del año 2013 la economía tuvo un crecimiento prácticamente de cero. Y entonces hubo que reaccionar porque hubo un impacto de los arreglos fiscales que no se cumplieron. Se aprobaron impuestos que yo pienso que el gobierno lo va a sacar en este momento, lo va a ejecutar, por ejemplo, el 1%, el impuesto de la placa, al valor de la placa. Se aprobó en el año 2012, en la reforma del 2012, pero no se llevó a cabo. Entonces, hay que ver esta situación, estos contextos. Yo he reiterado en muchas ocasiones que las reformas, en caso de que se realice, tienen que ser de baja intensidad. Esperar también, posteriormente, que se siga recuperando la economía, que se siga recuperando el tejido social, que se siga recuperando el tejido empresarial. El mismo director de Impuestos Internos, ¿qué planteó, Federico? Dijo, bueno, han desaparecido 6.000 empresas que no estaban tributando, que tributaban y no estaban tributando. No se sabe si desaparecieron, si entraron a la informalidad. La economía se ha venido recuperando, es cierto. Ha habido un proceso incluso más rápido de lo que la gente pensaba, por razones obvias, por razones en el sentido de que nosotros estamos muy vinculados, Federico, al ciclo de la economía de los Estados Unidos. La economía norteamericana va a crecer este año 6.5. Pero también hay que tomar en cuenta que a partir de la pandemia, con el presidente Trump, en ese momento comenzó a incrementar los apoyos y las ayudas a las familias de bajos ingresos que tenían y tienen ingresos por debajo de los $75,000 al año. Cuando usted habla de reforma parcial, ¿a qué específicamente podemos referirnos? A no dimensionarla como se está proponiendo ahora. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, el gobierno actual recibió un déficit de un 2%, 2.1%. El gobierno ha proyectado un déficit para el 2022 y este mismo año de 3%. Bueno, vamos nosotros, en vez de borrar el déficit y buscar, porque por cada 1% del PIB de presión tributaria, eso es equivalente a 50.000 millones. Y si tú dices, voy a hacer una reforma tributaria para tener un déficit cero, entonces tú tienes que buscar, en ese sentido, 150.000 millones. Entonces, vamos nosotros, en vez de borrar ese déficit, vamos a llevarlo al 1.5. De tal forma que en vez de buscar 150.000, busquemos 50.000 o 100.000 millones. El gobierno lo puede buscar fácilmente. Eso significa que no hay que gravar tanto, hay que establecer negociaciones con aquellos que más tienen. Entonces se busca el mecanismo. Bueno, se ha dicho, y por lo menos los lineamientos generales que salieron en un documento que se presentó en el Consejo Económico y Social, se plantean 5 elementos generales para una reforma tributaria, dentro de los cuales se habla de incrementar los impuestos a las rentas altas.
a las personas físicas y jurídicas que tienen altos niveles de ingresos. También se habla de gravar el patrimonio, es decir, las propiedades. Y es importante esto, y quiero señalar, porque hoy en día, por ejemplo, tú tienes una casa, yo tengo una vivienda que vale 7 millones de pesos, y ya 7 millones de pesos no es nada. O sea, tú estás usando esa casa para vivir, no para negociar. Entonces yo creo que si se va a incrementar los impuestos al patrimonio, tenemos que subir el monto exento. Es decir, ya hoy en día la inflación te ha abultado los precios. Si tú sencillamente, en el lugar donde tú vives, donde yo vivo, tu tasa, ya los precios nominales de ese apartamento o de esa casa ya están muy por encima de cómo tú lo has comprado, porque hay un proceso inflacionario que te incrementa el precio en términos nominales. Por lo tanto, yo me imagino que el gobierno, si aplica ese impuesto, tendrá que concomitantemente incrementar el valor exento. En vez de ser 6, vamos a ponerlo a 8. De tal manera que aquel que tenga un apartamento que exceda los 8 millones, entonces va a pagar por la diferencia. Pero también el gobierno ha hablado en esos lineamientos generales de que va a reducir la tasa del ITEVIS. Perfecto, porque la tasa del ITEVIS es una de las tasas más altas en el caso de la República Dominicana, en América Latina. Supongamos que la baje de un 18 a un 15, pero también se ha hablado de incrementar la base, es decir, de poner a pagar sectores que no pagaban, de poner impuestos a bienes que no tenían impuestos. El espacio fiscal que tiene hoy en día el gobierno es muy limitado. ¿Qué es lo que queda para tú grabarlo? Bueno, los alimentos, una parte de los alimentos, la educación, la salud. Entonces yo pienso que se tocará muy poco de eso, pero se ha hablado de gravar incluso con una tasa reducida, como pasa en Europa y otros países, los alimentos. Pero eso tiene un costo político, porque tú te imaginas que de repente graben el plátano, graben los huevos, graben el arroz. Puede ocurrir que sencillamente en esos procesos políticos la gente te puede decir quién me subió el arroz, quién me subió los plátanos. Todo eso son consignas políticas que tienen un peso a la hora de tú tomar una decisión. Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos que ver bien aquellos sectores que vamos a gravar, siempre partiendo de la filosofía de aquellos, del sentido de que el que más tiene, más pague. Y eso es un elemento importante. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el economista Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el economista Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. En República Dominicana ha habido un crecimiento económico. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, han hecho recomendaciones y enfoques acerca de la situación económica tanto de América Latina como de República Dominicana específicamente. ¿Cómo usted ve todo esto en medio, obviamente, de los embates de la pandemia y de que los gobiernos han tenido que afrontar las dificultades que usted mismo ha expuesto? Mira, Federico, es obvio que la República Dominicana tiene un alto nivel de crecimiento en este proceso de recuperación. Eso no se puede negar. Y porque todas las economías que están dentro del ciclo económico común con los Estados Unidos van a tener también buenas tasas de crecimiento. Y en el caso de la República Dominicana es obvio que eso se ha expresado en un incremento extraordinario de las remesas.
pero a su vez, gran parte de esas remesas se han invertido en el sector de la construcción. Incluso también otro sector que ha crecido y que se ha beneficiado de ese crecimiento en Estados Unidos son las zonas francas. Las exportaciones de zonas francas se han incrementado. Y estamos hablando de que son los sectores que más han crecido durante el proceso de la recuperación, excepto quizás el turismo por una situación muy obvia. Pero en el caso de esos dos sectores se han beneficiado altamente del crecimiento que va a tener la economía norteamericana. La economía norteamericana este año posiblemente crezca 6.5. Y los modelos que los economistas hacemos indican que por cada 1% que crece la economía norteamericana, esta economía crece alrededor de entre 1.5 y 1.6. Si tú multiplicas 1.6 por 6.5 te va a dar 9.5, el valor que te dio el Banco Mundial. Es lógico. Ahora, ¿qué es lo importante del crecimiento? Quizá, ¿qué es lo que debe interesar a la gente? Que ese crecimiento vaya acompañado de una recuperación de empleo. ¿Por qué? Porque la pandemia destruyó muchos empleos. La pandemia prácticamente sacó del mercado de trabajo a 1 millón de personas que estaban trabajando. Y poco a poco ha venido recuperándose el nivel de empleo. Siempre hay un elemento de rezago. Pero lo más importante es que la recuperación venga acompañada de una recuperación de empleo. Que la recuperación venga acompañada de un mejoramiento en los salarios reales de la gente. Porque esa es la forma, Federico, de que la gente pueda sentir el crecimiento. Nosotros como economistas podemos decir muchas cosas técnicamente hablando, pero tenemos que traducir eso en algo que la gente, en variable, que la gente lo sienta. Entonces, cuando la economía crece y la gente consigue empleo, cuando la economía crece y la gente mejora su salario, la gente te dice, sí, yo estoy sintiendo el crecimiento de la economía. Entonces, esos son los elementos que el Estado tiene que concentrarse. No solamente, por ejemplo, con las informaciones que da el banco, que son ciertas. Yo nunca he criticado las informaciones del Banco Central. Es la única institución que estima el crecimiento de la economía. Te hace una encuesta a las grandes empresas y le dan informaciones, el sector público da informaciones y elaboran a través de las cuentas nacionales sus pronósticos en términos sectorial del crecimiento de la economía. Cómo crece cada sector y en promedio cuánto es ese crecimiento. Eso es cierto, pero hay que ir más allá del crecimiento. Hay que redistribuir ese crecimiento. Hay que darle sentido a ese crecimiento, que la gente lo sienta. Y eso es una labor ya del gobierno. Eso es una labor ya de la política económica del gobierno. Eso es una labor de la política sectorial. Mejorar los programas sociales, aumentar la inversión pública. Yo creo que el gobierno está rezagado ahí. Mejorar la salud, aumentar el presupuesto de salud. Esos son los elementos al final que se transforman en servicios públicos, y esos servicios públicos la gente los recibe como una compensación al crecimiento de la economía, que el Estado sencillamente lo hace cuando tiene más recursos. De manera que es obvio que la economía dominicana tiene un proceso importante de recuperación, va a ser dentro de las 4 economías que va a tener un crecimiento alto, y hay que seguir fortaleciendo los mecanismos para traducir ese crecimiento en bienestar, en calidad de vida. De eso se trata. Al final, el objetivo de una economía no es crecer por crecer. El objetivo de una economía es mejorar la calidad de vida de la gente. Y yo creo que en ese sentido hay que impulsar políticas públicas que mejoren en todos los ámbitos las condiciones de vida de la gente. De manera que yo soy de los economistas que sí dice que la economía ha venido poco a poco recuperándose y va a terminar este año con un crecimiento posiblemente en la vecindad de 2 dígitos.
Entre esas cuatro economías que más han crecido, ¿cuáles países comprenden? Bueno, ahí está, por ejemplo, Belice, que va a tener un crecimiento alto. Ahí está Panamá, que tendrá un crecimiento alto. Y está Chile, que tendrá un crecimiento alto. Y la República Dominicana. Y las estimaciones que se han hecho de la República Dominicana quizás queden cortas. Quizás la República Dominicana sea uno de los países que también pueda tener un crecimiento quizás entre los tres o entre los dos primeros. Pero sí, en estos momentos, las proyecciones que se han hecho por organismos internacionales indican que la economía dominicana va a terminar dentro de los cuatro países. Pero yo siempre reitero, tenemos que mejorar y darle un contenido de redistribución de ese crecimiento en términos de calidad de vida. Profesor, significa que esto presupone buenas perspectivas futuras para la República Dominicana en materia de crecimiento que puede expresarse también en una buena expansión económica. Evidentemente que dentro de ese contexto de alto crecimiento hay riesgos, que es muy importante darle seguimiento, que tú no controlas, y por eso es que hay que en el día a día darle un seguimiento a la economía. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en los mercados internacionales, Federico, el desajuste que hay, los cuellos de botella que hay, producto de que gran parte de los procesos de recuperación se ha concentrado en Asia, de que China se ha convertido en una especie de fábrica del mundo, de que China está demandando todo el carbón del mundo, de que China está demandando todos los contenedores del mundo. Mientras hubo pandemia, no se construyó un contenedor. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no se estaba utilizando. Pero de repente, cuando vino el proceso masivo de vacunación, que hubo una explosión de la demanda, entonces hubo una demanda muy grande del contenedor y no hay. Pero todo eso lo está demandando China. Y eso es lo que ha hecho que los precios de los contenedores, del flete, del transporte marítimo se incrementen de precio. Pero en la agricultura se ha dado un fenómeno de que producto de la pandemia prácticamente se perdió una cantidad importante de personas que trabajaban en el campo. Cuando vino el proceso de recuperación, la gente comenzó a demandar alimentos, pero la oferta era limitada. ¿Y qué ocurrió? Que la demanda era muy grande y la oferta era limitada y los precios se han disparado. Entonces el precio del trigo está alto, el precio de la soya está alta, el precio del maíz está alto, el precio de las grasas comestibles está alto. Y eso entonces en la República Dominicana, como hay productos de la canasta básica que usan esos insumos, como el caso, por ejemplo, de la carne de pollo, el sector avícola demanda mucho maíz, mucha soya, el sector de la grasa comestible, que lo utiliza para transformar eso en aceites. Todo eso ha traído como consecuencia que los precios de esos alimentos se incrementen. Entonces, esos son riesgos que no lo controla el gobierno y hay que darle seguimiento. El precio de la energía eléctrica, se habla de un incremento en los precios del kilovatio de la energía eléctrica. ¿Por qué? Bueno, porque el precio del petróleo está caro, pero más que el petróleo, el precio del carbón y el precio del gas natural, donde el 70% de la matriz energética en la República Dominicana depende del carbón y depende del gas natural, con las plantas ya de Punta Catalina y los demás generadores. Eso es un riesgo importante, porque al final entonces el gobierno va a tener que reajustar esos precios y luego entonces se va a desatar una demanda de aumento de salario. Yo pienso que el gobierno tendrá el próximo año necesariamente que aumentar el salario en el sector público por la situación que se ha dado. Entonces, concomitantemente con la recuperación, que no se duda de la recuperación, pero hay riesgos del entorno, hay riesgos macroeconómicos que en cierta manera presionan los sectores productivos, los costos productivos
los costos de producción de las principales empresas, y eso entonces genera mucha situación de desajustes internos al mismo gobierno. Sin que tengamos la linterna de Diógenes, ¿cómo podemos ver las perspectivas del 2022? No, yo creo que la perspectiva del 2022 hay que verla con cuidado, hay que tomar en consideración esos riesgos. A pesar de todo, lo que se vislumbra es que la economía dominicana terminará con un crecimiento del 5.5, que es un crecimiento bueno, a pesar de todo. Pero evidentemente, vuelvo y reitero, tenemos que darle seguimiento al tema de los riesgos internacionales. República Dominicana es un país que está en el ombligo del mundo y es un país muy abierto. Es un país que son de los 5 o 6 países en el mundo, Federico, que tienen concomitantemente un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea, que son los 2 bloques del mundo de mayor nivel de ingreso. Si tú le sumas que el segundo socio comercial de la República Dominicana es China, entonces estamos hablando de un triángulo donde la República Dominicana, evidentemente, todo lo que pase allí afecta a la República Dominicana. ¿De dónde vienen prácticamente la mayoría de las importaciones? Vienen de China. Yo estaba haciendo un trabajo sobre el tema de los celulares y el 70% de las importaciones de celulares vienen de China. Es impresionante, porque se ha convertido en la fábrica del mundo. En el año 2002, el 8% de toda la manufactura se hacía en China. En el 2002, en el año 2021, alrededor del 20-22% de la manufactura del mundo se hace en China. En plena pandemia, los Estados Unidos estaban importando de China todas las mascarillas habidas y por haber. Lo mismo que Europa. Y fletaban aviones directamente para buscar mascarilla en China. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya nosotros somos un país pequeño, pero abierto. Somos un país que se ha convertido en un gran centro logístico, donde precisamente vienen empresas de China, de Europa, de los Estados Unidos, y se instalan en la República Dominicana como una plataforma para exportar a Estados Unidos y a otros mercados. La República Dominicana está prácticamente a 2 horas, a 3 horas, hora y media de los centros norteamericanos del este y de Miami, muy cerca. Está a 8 o 9 horas de Europa. Entonces, evidentemente que es una economía vigorosa, pero que esa apertura y esa inserción también nos hace que seamos muy propensos a los choques externos. Entonces, eso yo entiendo que hay que cuidarlo, que a pesar de que la economía se recupera, que va a tener un crecimiento bueno para el año 2022, pero también hay que observar en el día a día los riesgos macroeconómicos del entorno internacional. Agradecemos su brillante, como siempre, exposición, comparecencia aquí en Esferas de Poder, para ilustrar a la población acerca de la realidad que tenemos actualmente y las situaciones que debemos afrontar en el futuro. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico, por tu invitación y siempre estamos a tu disposición. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el economista y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el maestro Antonio Siriaco. Proseguimos con nuestro contenido.